Ya, ahí sí, bueno, o sea, sí, a no ser que queráis salir. Esta parte después. Ya, vamos a levantar esto. Ya. ¿Se ve toda la pizarra? Ahí, ya. Ya, chiquillos. Vamos a ir la pizarra. Buenas tardes. Como les decía, están las notas del taller, ya, para que las revisen. Si quieren ir a revisar el taller, mándenme un correo. Igual voy a dejar un horario disponible para eso, ya, que probablemente sea el jueves o por ahí, ya, dependiendo de cómo ande. Esta semana está medio complicado porque tengo harto que hacer, ya, pero ahí si lo quieren revisar me mandan un correo. Hoy día ya tenemos que comenzar a ver ejercicios de lo que son propiamente el diseño, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar viendo un problema que está planteado con palabras, ¿ya? Y que muchas veces es lo que cuesta, o sea, ¿cómo paso yo de un ejercicio que está planteado con palabras, cómo puedo pasar yo a una tabla de verdad? Que ese es el paso importante, ¿ya? Si yo tengo una tabla de verdad bien, de la tabla paso directamente al mapa de Carnot y de ahí implemento, ¿ya? Pero el paso difícil es pasar la tabla, ¿ya? Entonces, para eso se tiene un... no, lo voy a dictar rápidamente, ¿ya? Mejor, para no tener que escribirlo. Ya, entonces, anoto, quiero tener que estar todo atento. Entonces, dice así: se tiene un sistema de transmisión digital al cual se le agrega un circuito generador. Se tiene un sistema de transmisión digital al cual se le agrega un circuito generador. Se tiene un sistema de transmisión digital al cual se le agrega un circuito generador de paridad par para comprobar errores en la transmisión. De paridad par para comprobar errores en la transmisión.
¿ya? Se le pide que diseñe un circuito que genere la paridad par para las salidas ABCD del sistema. Se le pide que diseñe un circuito que genere la paridad par para las salidas ABCD del sistema de transmisión. Ya. Entonces, ¿copiaron? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ahora les voy a pedir de que por ahora no copien nada y de que me pongan atención para que resolvamos entre todos el problema. ¿Ya? Para que comprendamos cómo se plantean este tipo de ejercicios. ¿Ya? Que, como les digo, lo más importante es llegar a la tabla de verdad. ¿Ya? Chiquillos, después saludamos. ¿Ya? Por favor, cuando lleguen y siéntense. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo diseñar? Eso es lo primero que tengo que tener claro. ¿Qué es lo que nos están pidiendo diseñar en este caso? Un generador de paridad par, ¿cierto? Que lo que va a hacer es tomar estas salidas del sistema de transmisión ABCD, van a entrar a este generador de paridad par y este generador de paridad par va a estar generando un bit de paridad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a recibir el receptor son los 4 bits del sistema de transmisión más el bit del generador de paridad par. Pero lo que yo tengo que diseñar es esto. Este es el circuito que yo tengo que diseñar. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las entradas del circuito? ABCD, dígame. En este caso, el generador de paridad par sería una entrada, una salida. Nos pasaron ya, una entrada o salida, siempre entrada o salida respecto a qué. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el generador de paridad par va a tener entrada, ¿cierto? Y va a tener una salida F. Esta salida F que tiene el generador par va a ser una entrada al receptor. Ya después que haga el receptor, eso ya no escapa del problema que nosotros estamos viendo. Nosotros la parte del problema es generar la paridad par. Eso es lo importante. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda con lo que tenemos que diseñar? ¿No? Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de los problemas de diseño, a nosotros nos van a dar un enunciado. Ya nos van a decir, no, usted tiene que diseñar bla, 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 bla. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con ese enunciado? Tengo que llevarlo a una tabla de verdad. Y ese es el paso importante, pero que a veces es difícil. Después de pasarlo a la tabla de verdad, yo lo paso a un mapa de Carnot, después obtengo la expresión mínima y después implemento. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros lo vemos como un proceso, vamos a tener el problema. El problema va a dar a la tabla de verdad. ¿Ya? La tabla de verdad va a dar al mapa de Carnot, o para abreviarlo, K-map. ¿Ya? El mapa de Carnot me va a dar la expresión mínima, que yo veré si lo hago con los ceros o con los unos, si hago SOP o hago POS. Y la expresión mínima me da el circuito implementado. ¿Ya? Suenan a hartos pasos.
¿ya? Pero, ¿cuál es el paso esencial y que nosotros tenemos que preocuparnos de hacer bien? Este. O sea, llevar el problema a la tabla de verdad. Piensen, si yo llevo el problema a la tabla de verdad y lo llevo mal, ya tengo un error de arrastre. ¿Ya? El paso fundamental es este, llevar a la tabla de verdad. Y para yo poder llevar a la tabla de verdad, tengo que tener súper claro cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son las entradas? A, B, C, D, ¿cierto? Que son los bits de información que está enviando el sistema de transmisión. Y mi salida vendría siendo F. ¿Ya? Entonces yo en la tabla pongo mis 4 entradas y veo todas las combinaciones posibles. Y de ahí me digo, en base a mi problema, que en este caso es un generador de paridad par, yo tengo que ver si la salida le corresponde un 1 o un 0. ¿Ya? Para eso, ¿qué quiere decir de que yo tenga un sistema de generador de paridad par? ¿A qué se refería la paridad par o la paridad impar? A la cantidad de unos, ¿cierto? O sea, lo que yo tengo que observar es qué cantidad de unos tengo aquí. ¿Ya? Si es una cantidad de par de unos, ¿qué debería ir en la salida? ¿Cómo? Si tengo una cantidad par de unos en la entrada, ¿mi salida cuál debería ser? Un 0, ¿cierto? Y si tengo una cantidad de impar de unos, mi salida debería ser un 1. ¿Ya? Ahora, este problema genera una pura discrepancia. ¿Qué pasa con el primer valor que es 0? Yo el 0, si lo divido por 2, ¿me da un número entero? Sí, que es el 0. ¿Ya? Ahora, hasta donde yo sé, yo no soy matemático, pero hasta donde yo sé, el 0 se considera un número par. ¿Ya? Eso no quiere decir de que si alguien no lo considera como par, porque el ejercicio no lo establece, si lo elige como impar, puede ser. ¿Ya? Pero vamos a aprovechar esto para presentar otro tipo de condición que ocurren a veces en los circuitos. Nosotros tenemos los valores 0 y tenemos los valores 1, ¿cierto? Que me voy a presentar nivel bajo, nivel alto. Pero también van a aparecer algo que nosotros llamamos condiciones indiferentes, que se expresan con una X. ¿Ya? ¿Qué es una condición indiferente? La podríamos definir como una condición que no ocurre en el circuito, o que en realidad da lo mismo si ese valor es 0 o es 1. Por eso se llama condición indiferente. Y yo la voy a expresar como una X. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es una expresión, o sea, una condición indiferente. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Lo que es una condición indiferente? ¿Qué era? Una condición indiferente es alguna condición del circuito que o no puede ocurrir, ¿ya? O que de lleno el circuito que yo tengo da lo mismo si para ese valor es 1 o es 0. ¿Ya? Pero eso se llama condición indiferente. No va a afectar en nada si este valor es 1 o es 0. Por lo tanto, yo lo voy a anotar con una X. ¿Ya? Eso, manténgalo dando vuelta por ahí, porque en el siguiente ejercicio que nosotros veamos, lo vamos a hacer con condiciones diferentes para que quede un poco más claro. ¿Ya? Pero por ahora, manténgalo ahí. Entonces, en este caso, nosotros consideramos de que el 0 es un par, por lo tanto aquí debería ir un 0, ¿cierto? Porque nosotros consideramos que el 0 es un par. Ahora, en el siguiente, ¿qué valor debería tener yo en la salida? Un 1. En el siguiente, 1. 0. 1. 1 y 0. ¿Ya? O sea, nos salió súper rápido el proceso. ¿Ya? Esa es la idea, de que uno tenga bien claro, para que estas tablas de verdad salgan bien claro, siempre tener bien preciso, primero, qué circuito quiero implementar, cuáles son las entradas de ese circuito y qué representa cada una de esas entradas. Digo, una consulta. Cuando habla de paridad par, ¿es por propiedad que cuando la cantidad de 1 sea par, la salida es 0? O sea, no por propiedad, pero la convención dice de que cuando yo hablo de paridad par o paridad impar, se ve la cantidad de unos. ¿Ya? Por lo tanto, si en mi entrada yo tengo una cantidad par de unos,
mi bit de generador de paridad par, como este generador lo que hace al final es forzar a que haya una cantidad par de unos. Eso es lo que hace. Entonces, si yo tengo aquí 0, 0, 0, 0, mi cantidad de unos, como no hay ningún 1, sería par. Entonces yo tengo que agregar un 0. Pero en el siguiente yo tengo un 1. Y el 1 es una cantidad impar. Por lo tanto yo le agrego 1 inmediatamente. Y ahí la cantidad par del conjunto entero de los 5 dígitos va a ser par. ¿Ya? Y eso es lo que busca este sistema. Diga. Si fuera paridad impar sería al revés. Exactamente. Si el ejercicio dijera paridad impar, sería al revés. O sea, ahí yo tendría que fijarme cuando tengo una cantidad impar de unos y ahí tendría que ser 0. Entonces, paridad par o paridad impar se refiere a qué es lo que yo voy a forzar. Si voy a forzar a que haya una cantidad par de unos o que haya una cantidad impar de unos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Entonces, ¿tienen claro cuál es el sistema a diseñar? ¿Sí? Ya. Entonces, ya tenemos el problema y ya cumplimos con esto. Y ya cumplimos con la tabla de verdad. Entonces, para ser un poco más tecnológico, le vamos a poner un doble check azul como el visto. Entonces, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ya ojalá a nadie aquí le hayan dejado el visto. Es súper difícil. Me han contado. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene ahora? De esta tabla de verdad, yo tengo que pasar al mapa de Carnot, a la expresión mínima y al circuito implemental. ¿Ya? Entonces, ese trabajo, que ya ustedes, al menos que esta parte la vieron en la prueba, lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Cualquier duda que vayan teniendo, me dicen. Copien esto, denle una vuelta, pero este es el paso importante. ¿Ya? De ahí vamos a realizar otro ejercicio donde también vamos a abordar un poco las condiciones indiferentes. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos, entonces, ¿qué problema tenía, o no problema, pero qué dificultad podría haber representado esto de que no hay forma de agrupar ni siquiera ni los unos ni los ceros? Todos los unos iban a quedar completamente solitos. Y los ceros también. Completamente solitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Si nosotros queremos encontrar la expresión en SOP, tendríamos que considerar, o en suma de productos, tendríamos que considerar todos los puntos. Y nos va a quedar una expresión más o menos grande. Nos va a quedar A negado, B, C negado, D negado. Sería S. Nos va a quedar A, B negado, C negado, D negado. A negado, B negado, C negado, D. A, B, C negado, D. A, B, C negado, D. A negado, B, C, D. Pasamos a la otra línea. A, B negado, C, D. Más A negado, B negado, C, D negado. Más A, B, C, D negado. ¿Ya? O sea, la expresión quedaba más o menos grande. ¿Ya? Pero esta es la expresión que tenemos que implementar en un circuito. ¿Ya? Entonces, en este caso, no nos están haciendo ningún tipo de restricción sobre la cantidad de entradas que tiene que tener un circuito o las que tienen que tener, en este caso, las puertas. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría en principio ocupar una puerta AND de 4 entradas, otra puerta AND de 4 entradas, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, y una puerta OR que lo sume todo. Y obviamente preocuparme de las negaciones. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero diseñar esto, voy a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertas AND. 1, 2, 3, 4, 5, no van a caber todas acá, 7 y 8. No van a caber todas.
Dígame. Que la otra clase te dijo que generalmente los circuitos integrados vienen de dos entradas. ¿Vienen qué? ¿De dos entradas, si no me equivoco? Sí, yo he visto de 3, hasta de 3. ¿Ya? Pero si nosotros quisiéramos llevar esto a solamente 2 entradas, lo que yo hago es esta expresión, que sería esa, yo tendría que ocupar 3 puertas normales. Nos estaría entrando A negado, B, y esta estaría entrando C y D. Entonces, de acá está saliendo A negado por B, y de acá está saliendo C por D. Y de todo esto está saliendo A negado B, C, D. ¿Ya? Entonces, así lo tendría que implementar yo, si es que lo quiero hacer con puertas AND solamente de 2 entradas. ¿Ya? Yo les recomiendo que empiecen a trabajarlo así. Traten de no acostumbrarse al hecho de ocupar más de 2 entradas, porque de ahora en adelante todos los circuitos que nosotros veamos o van a estar acotados a 2 entradas o, subiendo un poco más la dificultad, van a estar acotados a solo un tipo de compuerta. ¿Ya? Por lo tanto, traten de acostumbrarse a hacerlos de esta forma. ¿Qué les recomiendo yo? Para que sean más sencillos de implementar, vayan viendo qué entra, qué sale. Entonces, si fuese una OR, sería A negado más B. Después pasa una AND, se multiplica. Entonces, van viendo paso a paso qué es lo que va entrando a cada puerta y qué es lo que va saliendo. Entonces, la idea es que al final, cuando ustedes ven todo lo que va a salir, salga esta misma expresión. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda? Sí. Diga. En este caso, entonces, bueno, nos ponemos uno y la ponemos para allá. ¿Cómo? Todos los AND lo agregamos a honor con 8 entradas. No, tendrían que sumar estos dos, después sumar con estos dos, después sumar con estos dos y después sumar con estos dos. Yo lo voy a hacer ahora. ¿Ya? El tema es que estoy buscando el espacio. ¿Ya? Lo voy a borrar acá. Ya. Tenemos A, B, C y D. Ya, esta es la primera recomendación que yo les hago. Cuando vayan a hacer algún dibujo en un circuito, háganlo de esta forma. No pongan las entradas como de izquierda a derecha, sino así como si fuesen un cable. ¿Por qué? Porque ustedes después van sacando entradas a medida que van necesitando. Y por lo tanto el circuito les queda mucho más ordenado. ¿Ya? Les queda más ordenado a ustedes y me queda más ordenado a mí para revisar. ¿Ya? En especial porque en los talleres me atrasé, porque estaban súper desordenados. ¿Ya? Así que para el otro taller me tienen que hacer algo al respecto y les voy a pedir de que sean un poquito más ordenados. ¿Ya? No importa si tienen letras diferentes, pero más ordenadas. ¿Ya? Entonces, el primer término nos dice A negado, B por C negado por D negado. Entonces, para implementar eso, como lo vamos a implementar solo con compuertas de 2 entradas, cualquiera, pero de 2 entradas. ¿Ya? Entonces, la primera expresión es A negado por B. ¿Ya? La segunda expresión es C negado por D negado. Entonces, acá está entrando A negado, acá está entrando B. Lo que sale aquí es A negado B. Acá está entrando C negado, D negado. Y lo que sale acá finalmente es A negado B, C negado D. ¿Ya? ¿Se comprende? O sea, voy dividiéndolo en 2 entradas y voy haciendo la operación. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría el siguiente? ¿Cuántas puertas
AND necesitaría para implementar, este está listo, para implementar el siguiente. 3, ¿cierto? ¿Qué entradas tendría este? A y B negado. Acá. A y B negado. ¿Y las otras cuáles serían? C negado y D negado. C negado, D negado. Y esto va a otra puerta, y aquí tengo A, B negado, C negado, D. Chiquillos, ¿se va entendiendo entonces cuál es el proceso que tengo que ir haciendo para ir generando el circuito? Entonces, 3, 4... Vamos a tener que hacer las puertas más pequeñas para que puedan caber. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ahí sí están todas las compuertas. Entonces, lo que tendría que ir haciendo es uniendo cada una de las entradas. ¿Ya? Esta es la que tenemos A negado. La otra me dice D negado, A negado. Entonces, C negado y D negado. ¿Ya? No, de... El D sí negado. Ahí. El siguiente sería AB, C negado, D. A, B, C negado y D. El siguiente sería A negado, B, C, D. A negado, B, C y D. El siguiente A, B negado, C, D. A, B negado, C y D. El siguiente, ¿cuál sería? A negado, B negado. A negado, B negado, C, C D negado. y D negado. Y el último, A, B, C. A, B, C D negado. y D negado. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las multiplicaciones generadas. Entonces yo, para ir haciendo el circuito, no tengo que pensar en lo completo, sino que parto de una expresión más pequeña. ¿Ya? Entonces, parto de esta expresión. Parto de esta expresión y la genero con puertas lógicas. La genero. Luego voy a la siguiente. Genero esta. Luego voy a la siguiente, las genero todas. Una vez que ya generé todas, tal como está ahí, lo que tengo que ver ahora es qué operación hacen entre ellas. Y entre ellas tienen una suma. Por lo tanto, voy a sumar cada una de estas salidas. ¿Ya? ¿Qué debería seguir haciendo después? Suma. Seguir sumando, ¿cierto? Entonces, vuelvo a sumar acá. Vuelvo a sumar acá. Y al final, una última suma. Y esto que está acá sería... ¿Ya? No, si este circuito quedó más o menos grande. ¿Ya? Pero pasa cuando el mapa de Carnot no me permite simplificar. Yo creo que aquí se dan cuenta lo que yo les decía al comienzo, o cuando ya comenzamos a ver el mapa de Carnot, lo que yo les decía sobre el hecho de que el mapa de Carnot, la idea es generar una expresión mínima para yo poder hacer un circuito más pequeño. ¿Ya? Entonces, si nosotros no pudiésemos, en este caso, es un caso extremo donde yo no puedo simplificar, pero ¿se imaginan todos los circuitos que tuviese que hacer fueran así? O quizás más complicados. Entonces, esa es la idea de trabajar con la expresión más simple.
yo poder hacer un circuito más pequeño, que obviamente si lo veo desde el punto de vista de los recursos, me voy a estar ahorrando puertas lógicas. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? Y ahí logramos el proceso completo. Ya, ahí se me olvidó el título. Ahí sí. Me tiene traumado. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? Cópienlo, denle una vuelta. Si les queda algo ahí en el tintero o si se les puede preguntar algo, me preguntan. Y de ahí vamos, realizamos otro ejercicio. ¿Ya? Donde ahí sí vamos. Ya, chiquillos, entonces ahora pónganme atención porque les voy a dictar el siguiente ejercicio. ¿Ya? ¿Todavía no copian? ¿No? Ya. Un par de minutos, denle una vuelta, si les surge alguna duda. ¿Ah? Ah, sí, una cosa. El tema es que a veces no le saca porque cree que hay. Eso se va a ser organizado yo nunca puedo organizar. No, pero es que por ejemplo hay gente que se saca un poco y lo va organizando todo. ¿Cuánto estamos bien? Ya, ¿estamos listos? Voy a borrar esto. Voy a llamar. ¿Ah? Ya, entonces voy a dictar para que me pongan o intenten ponerme atención. ¿Ya? Dice así. Me faltará un símbolo. Un sistema que mide periódicamente la temperatura periódicamente la temperatura de un experimento de laboratorio entrega información usando números de 4 bits en complemento a 2. Entrega información usando números de 4 bits en complemento a 2. Diseñe un circuito combinacional que detecte el intervalo de temperaturas que voy a anotar acá. Ya. Un sistema que mide periódicamente la temperatura en un experimento de laboratorio entrega información usando números de 4 bits en complemento a 2.
Diseñe un circuito combinacional que detecte el intervalo de temperaturas, que está ahí desde -4 incluyendo hasta 5 grados Celsius, basándose en la figura 1. ¿Ya? Ahora, esta parte pónganme alta atención. Por seguridad, el sistema no es capaz de medir temperaturas mayores a 6 grados Celsius. Por seguridad, el sistema no es capaz de medir temperaturas superiores a 6 grados Celsius. Implementen circuito con cualquier puerta lógica de 2 entradas. Pueden usar cualquier puerta lógica que quieran, pero tienen que ser de 2 entradas. ¿Ya? Entonces, basándonos en el diagrama que tenemos acá, al circuito de señal le va a entrar 4 bits. Una temperatura que va a estar en un número en complemento a 2. A va a ser el MSB, D va a ser el LSB. Entonces yo tengo que ver qué valor decimal tiene cada combinación para asignarlo a la temperatura y con eso ver cuándo voy a detectar esa temperatura. Por ejemplo, si yo trabajo en complemento a 2, el número 1001, ¿cuánto sería? ¿Sería el menos 1? ¿Cuál debería ser? Sería el menos 7. ¿Ya? Menos 7. ¿Por qué? Recuerden de que cuando yo trabajo en complemento a 2, el primer número es negativo. Por lo tanto sería 2 elevado, en este caso a 3, negativo, que sería 8. Este es 0 y 2 elevado a 0. Vamos a resolver rápidamente para que no nos queden dudas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿ya? Atención. Es rebuscado. ¿Qué es lo que ocurre? Me dice que el sistema tiene que detectar, entonces, el rango que va desde menos 4 a 4, porque el 5 no está incluido dentro del rango. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que detectar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y después tendría que ir el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. El menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8 no lo detecta. El 5 y el 6 tampoco. ¿Y qué pasa con el 7? El 7 va a ser una condición indiferente. ¿Por qué? Porque tienen que pensarlo de la siguiente forma. Me están diciendo que mi sistema no es capaz de medir temperaturas superiores a 6 grados. ¿Ya? Eso quiere decir mayores que. Si yo no puedo medir algo, ¿puedo decir que está en un cierto rango? Yo lo único que puedo decir es que es mayor que 6. Y podría de forma intuitiva decir, entonces está fuera del rango. ¿Ya? Pero yo tampoco lo puedo saber con certeza. No puedo decir sí o sí no, como es mayor que 6 va a ser 0. Podría hacerlo, pero no lo puedo decir con certeza porque yo no soy capaz de medir esa variable. Entonces yo estaría trabajando bajo un supuesto. Y nosotros cuando queremos medir algo no puedo trabajar, no, pero esto probablemente mide tanto. Si yo no soy capaz de medirlo, no puedo decir nada respecto a eso. ¿Ya? Es lo mismo cuando yo trabajo en un multímetro y por ejemplo lo pongo en la escala, no sé, de 20 volts y estoy tratando de medir más de 20 volts. Se pone un 1 y no me dice nada. Entonces lo único que me está diciendo el instrumento es que es un valor mayor a ese y yo no lo puedo medir. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, si nosotros llevamos esto al mapa, A, B, C, D, 0, 0, recuerden que el mapa tiene que ir siempre en código Gray. ¿Ya? Entonces tiene que ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? No se les olvide ese detalle. Ahí está el mapa. Entonces, si nosotros traspasamos los números, nos queda 1, 1, 1, 1.
Este sería 1, 0, 0, X. Este sería 1, 1, 1, 1. Este sería 1, 0, 0, 0, 0. Ahí está. ¿Ya? Ahora, a mí no me especificaban si yo tenía que trabajar con compuertas NAND o compuertas NOR, o no me especificaban nada que tenía más allá de que tenía que ser solo con 2 puertas. Por lo tanto, yo podría encerrar los ceros o podría encerrar los unos. ¿Qué creen ustedes que conviene encerrar en este caso? Los unos. Los unos. ¿Ya? Porque aquí tengo un grupo de 4, aquí tengo otro grupo de 4, y finalmente tengo un grupo de 1. ¿Ya? Si yo hubiese encerrado los ceros, me habría quedado un grupo de 4 y habría tenido que hacer 2 grupos de 2. La diferencia no es mucha, pero sin embargo hay una diferencia. ¿Ya? Y finalmente, la función... ¿Y con la X? ¿Cómo? ¿No se nada con la X? No. La X es como... ¿Han jugado alguna vez Carioca o a las cartas? O cartas 1 por último. ¿Sí? El más 4 yo lo podía ocupar independiente del color que estuviese. ¿Ya? El X es lo mismo. Yo lo puedo ocupar independiente si necesito un 1 o un 0. ¿Cuál es la ventaja? Que yo no estoy obligado a ocuparlo tampoco. Si me conviene, por ejemplo, si aquí hubiese habido un 1, ¿me conviene cerrar la X? Sí. Sí, pues. ¿Por qué? Porque ahí voy a hacer un grupo de 4. Pero con el mapa tal como está, no me conviene cerrar la X. Porque me queda una expresión más grande. ¿Ya? Por lo tanto, la X yo puedo encerrarla como no puedo. ¿Ya? Si me conviene encerrarla, la encierro y si no, la dejo sola. ¿Ya? Por lo tanto, la expresión me va a quedar A negado, B negado, más AB. Y la expresión que queda en rojo me queda A negado, C negado, D negado. ¿Ya? Ahora, alguien podría haber encerrado ese 1 con el que está acá. ¿Ya? Eso igualmente estaba correcto. La idea era poder hacer un grupo de 1. ¿Ya? Y ahí este circuito habría que implementarlo. Y para implementar este circuito es mucho más simple que el que vimos anteriormente. Y yo aquí tengo... Voy a tener las compuertas. Entonces, tengo que llegar A por B, A por B, A por C, por D. Después esto lo tendría que sumar y después tendría que finalmente sumar el resultado. Entonces, A negado por B negado. A por B. Aquí me quedaría A negado, C negado, y el resultado se estaría multiplicando por D negado. Después yo estaría sumando estos dos y estaría sumando la expresión final. O sea, este circuito era mucho más simple y mucho más pequeño que el que implementamos anteriormente. ¿Y por qué? Porque ahora sí pudimos simplificar gracias a los mapas de Carnot. ¿Ya? ¿Cómo? Si encerraban los ceros. No, el rigor no está malo porque el problema no establece con qué tienes que trabajar tú. Entonces te habría quedado una expresión solamente un poco más grande. ¿Ya? Por lo tanto, no había ningún problema si tú encerrabas los ceros. Claro, es una sola. Por lo tanto, la diferencia tampoco es mayor. Ahora, cuando nosotros veamos el diseño con NAND o con NOR de entrar, ahí sí que hay que encerrarlo nosotros. ¿Ya? Pero no nos adelantemos tanto. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿No? Ya, entonces se pueden ir, ya que los veo desesperados. A la Indie House. Chao, chao, que estén bien.